Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo, que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. Parles-tu français? ¿Hablas español? Parli italiano? If you've used Babbel, you would. Babbel's conversation-based technique teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world. With lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers, Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Acast. Spelled BABBEL.com/Acast. Rules and restrictions may apply. We all belong outside. We're drawn to nature, whether it's the recorded sounds of the ocean we doze off to, or the succulents that adorn our homes. Nature makes all of our lives, well, better. Despite all this, we often go about our busy lives removed from it. But the outdoors is closer than we realize. With AllTrails, you can discover trails nearby and explore confidently. With offline maps and on-trail navigation, download the free app today and make the most of your summer with AllTrails. Este podcast está alojado en Spreaker, la plataforma que te permite publicar y emitir de manera sencilla tus podcasts, incluso desde su aplicación móvil. Entra en nacionpodcast.com/Spreaker y disfruta de su servicio sin problemas. Tú que llevas podcast en el bolsillo, en las orejas, en el corazón. No estás solo. No estamos solos. Sé bienvenido a Nación Podcaster en nacionpodcast.com. Desde hace unos meses estoy muy enganchado a un podcast sobre marcas, un podcast que nos cuenta la historia detrás de cada una de las marcas con las que hemos crecido. Tenemos a Converse, Lego, han hablado de Scottex y de Colgate. Estas son algunas de las marcas que han tratado en su podcast, y no solamente es que me guste la temática, sino es que me parece un podcast pues muy currado y muy recomendable para cualquier persona, ya sea gente que escuche normalmente podcast o gente que no conozca los podcasts. Es un audio que tú solo pasas y les va a gustar seguro. Dicho podcast se llama Brand Marcas con Historia, lo produce Waymark Branding, y hoy tenemos con nosotros a Rubén Galgo, que viene a hablarnos del podcast, de la web y un poco de la empresa en general, que dárnosla a conocer. Así que yo encantado de que estés aquí, Rubén. Qué bien, joder, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, la verdad, que es un placer. Bueno, si queréis empezamos primero hablando un poco de qué es Waymark Branding, cómo nace, qué es lo que hace exactamente, y también qué hace Rubén, porque yo he visto por ahí que tienes ahí como mucha historia, ¿no? Joder, no, verdad. Por ir un poco cronológicamente, por tu pregunta, Waymark Branding es un estudio de diseño especializado en creación y gestión de marcas.
en branding, ¿no? Que es un poco lo que asociamos a nuestro nombre, ¿no? A Waymark. Entonces, un poco haciendo un poco de historia dentro de Waymark y un poco del origen de todo esto, pues nos tenemos que ir al año 2012, ¿no? Ya no sé si he fundado muchas empresas, pero sí que he trabajado en muchas de ellas, y a partir de 2012 pues empecé a ver que había muchas cosas dentro de mi sector, del sector del branding, pues que no funcionaban bien, ¿no? Por lo menos a mi modesta opinión. Había muchas empresas que, pues digamos que venimos de una burbuja inmobiliaria y también publicitaria, ¿no? Entonces había muchas empresas que inflaban presupuestos, inflaban precios, era todo como, estaba muy exagerado, ¿no? Y luego, por otro lado, no existía nada de formación ni cultura de marca, que es un poco el origen de Waymark y de estas empresas o estas iniciativas en las que está metido, ¿no? Lo que nos hemos encontrado es que muchas veces íbamos a ver a un cliente a venderle una marca, y lo que nos encontramos es que encima de la mesa había propuestas desde, una horquilla de precios muy, muy diferente, ¿no? Pues desde el típico freelance que te hace un logotipo por 800, 900 euros, estudios un poco de un nivel medio que te pueden cobrar 15, 20.000 euros, y luego ya las mega agencias que te pedían pues 40, 50.000 euros, ¿no? Por una marca, por luego hacer prácticamente el mismo trabajo, ¿no? Entonces lo que vimos es que no había cultura de marca en España, tanto en el lado del cliente como en el lado de la agencia. Lo que nos encontramos es que la gente no sabía realmente ni lo que costaba ni en qué consistía. Entonces decidimos primero crear varias iniciativas. Una de ellas fue en su día, en 2012, Brandemia, que es el primer portal de branding en castellano. Y luego pues seguimos haciendo iniciativas hasta que finalmente creamos nuestro propio estudio, Julián Herrero y mi socio y yo, y empezamos a funcionar y ya desde Waymark, desde nuestro propio estudio, pues decidimos seguir con esa faceta un poco divulgativa, y empezamos a crear pues el blog, que nos parecía un poco interesante el contar a la gente pues el origen de las marcas, ¿no? O sea, el branding en general es una materia muy, muy amplia dentro del mundo del marketing y de la publicidad, pero sí que es verdad que pues un poco siguiendo el ejemplo de grandes divulgadores, ¿no? Pues si tú coges a Carl Sagan, pues si quieres enterarte un poco de qué va la teoría de cuerdas, por ejemplo, pues no se la puedes contar a la gente así a bocajarro, sino que vas un poco a poco pues contando la parte más audiovisual, más visual, la parte más atractiva, más estética de lo que es la ciencia, ¿no? Que es un poco lo que hacía Carl Sagan, y poco a poco al final la gente se iba enganchando, y había mucha gente pues que se ha terminado liando la manta a la cabeza y haciéndose astrónomos, físicos, ¿vale? Pues es un poco la idea que nosotros tenemos, ¿no? Es un poco crear cultura de marca en España, que hay muy poquita, por no decir ninguna, y hemos ido haciendo pues pequeñas iniciativas, y una de ellas pues es Brand, ¿vale? Que es un poco lo que nos lleva el día a día prácticamente. ¿Y cómo hacéis? Bueno, eso os ocurre, como has dicho, el blog, la web, para ir hablando de las marcas, para desarrollar cómo funciona, y de ahí cómo sale la idea para acabar en un podcast corporativo sobre la misma idea. Y de paso ya cómo lo preparáis, qué es lo que más os gusta, cómo funciona el podcast, quién mete la idea esa. Bueno, pues en Waymark somos 50-50. Julián y yo, mi socio y yo, pues estamos ahí 50-50, y fue una idea que parimos juntos. Sí que es verdad que yo durante todo este tiempo pues he adquirido mucha experiencia en el tema de blogs, a través de Brandemia, pues al fin y al cabo pues me tiré un montón de años y grandes iniciativas y demás a través de Brandemia, y era algo un campo que tenía muy trillado, ¿no? Entonces sí que veíamos la posibilidad de extrapolar toda esa experiencia que se tenía a través del blog al tema podcast. ¿Por qué? Bueno, pues somos muy fanáticos de los podcasts, estamos enganchados a podcasts de todo tipo, de actualidad, de ciencia, de friquismo, de todo, ¿no? Entonces, era un poco también la excusa de juntar nuestras dos aficiones, ¿no? Nos gusta mucho la historia, y luego, por otro lado, pues las marcas, ¿no? Entonces decidimos darle forma en el blog. ¿Qué es lo que pasa? Que apostamos fuertemente con el tema del podcast, porque vemos que tiene mucha proyección. Sí que es verdad que a día de hoy pues está, no en pañales, pero bueno, está creciendo y todavía vemos que tiene que tener mucho más recorrido, ¿no? Entonces lo que intentamos es
al fin y al cabo lo que necesitamos es capitalizar esas visitas, ¿no? Ese tráfico que pase por nuestra web, ¿no? Entonces incluso Spreaker te hace un poco esa misma oferta, ¿no? Si tú quieres te pueden duplicar un poco ese contenido que tú haces mediante la voz y te lo pasan a un blog, ¿no? O en escrito para que tú luego lo puedas indexar en Google y demás, ¿no? Entonces aprovechando eso, pues lo que hacemos es hacemos un artículo, elegimos una marca que tenga una historia curiosa, que tenga alguna anécdota detrás, y lo redactamos, pero lo redactamos no en plan periodístico, sino como si fuese locutado, ¿vale? Pensando cómo lo diríamos, pues de viva voz, ¿no? En una conversación entre colegas. Entonces, una vez que ya tenemos eso, lo que nos permite es meter esas palabras clave en nuestro blog para que Google lo indexe, y luego, así a Gonzalo Raimunde, que es el que le pone la voz al podcast, pues tiene mucha más facilidad, ¿no? Porque le da muchas pistas de un poco cómo tiene que ir un poco esa pequeña conversación consigo mismo, ¿no? Que luego además él luego mete sus morcillitas y va añadiendo todo lo que puede, ¿no? Pero sí es un poco esa es la forma un poco de funcionar. Siempre intentamos que sean hay un montón de marcas, hay anécdotas de marcas que son súper conocidas, ¿no? Entonces intentamos ir a cosas un poco más curiosas, ¿no? Y que no se conocen, ¿no? O sea, intentamos ahí darle ese punto también divulgativo. Y también una parte divertida para nosotros, que es la investigación, ¿no? Y nosotros cuando nos ponemos, igual nos tiramos para hacer un artículo o un post, a lo mejor nos tiramos una semana, por ejemplo, entre que investigas, filtras la información, lo redactas en condiciones y luego se locuta y demás, viene a ser una semana. Sí. Es laborioso, pero a nosotros nos gusta, la verdad, nos lo pasamos muy bien. Se nota que está muy trabajado, porque es que es eso, es que no, pese a que no es un podcast que tenga un ritmo muy rápido, pero no puedes dejar de prestar atención porque cada palabra, cada frase te está dando información. Entonces como que tienes que solo escuchar ese podcast. Menos mal que dura poquito, si fuera de media hora. Sí. Hombre, yo siempre digo que, a ver, podcast es podcast, lo consideramos podcast por el formato, ¿no? No podemos decir que nosotros hagamos podcasting. Realmente lo que hacemos es escribir o transcribir un artículo, y Gonzalo sí que es un poco el que le pone la voz y lo monta y tal. Yo creo que el podcast tendría que ser mucho más fresco, ¿no? O sea, tendría que ser pues un poco conversacional, como estamos hablando. Lo que pasa es que tampoco nos da no nos da el tiempo para tenerlo para juntarnos todos en una tarde y abordar una marca, y nos resulta mucho más cómodo pues ir escribiendo y buscando esa información durante la semana y luego ir dándole forma. Aunque bueno, en el futuro, pues si vemos que sigue teniendo la acogida que está teniendo, pues a lo mejor tenemos que hacer algo más presencial y hacer un podcast en toda regla. A mí cuando me has explicado lo del branding y que no hay cultura del branding, yo estaba pensando hacer el podcast, hablarlo. Sí. Bueno, a ver, nosotros también tenemos un poco el problema con los términos ingleses, ¿no? Y todos estos anglicismos que al final son tan genéricos que los usa todo el mundo, ¿no? Y yo que llevo más de 10 años en esto del branding, pues me hace mucha gracia escuchar ahora lo de personal branding y conceptos así que al final me recuerdan mucho pues al coaching, ¿no? Que de unos años para acá todos los psicólogos han hecho coaching, ¿no? Sí. Y es como la palabra de moda. Sí. Realmente el branding viene de la palabra brand y está asociada a las marcas, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, pues al final lo que hacemos nosotros mismos y con los podcasts lo que nos permite es convertirnos nosotros mismos en una marca, ¿no? Y vendernos, ¿no? Somos como una especie de paquete que podemos viralizar por internet, por las redes sociales, y al final eso lo que te lleva pues es un poco a ser tu propia marca, ¿no? Por lo tanto el tema del podcast es algo fundamental para nosotros, o sea, es algo en el que le vemos que tiene mucho futuro, y nosotros además mucha gente nos pregunta, Jolín, ¿y por qué esto cómo le sacáis dinero a esto? ¿Cómo lo podéis rentabilizar, la famosa monetización de los podcasts? A ver, nosotros ni tenemos Patreon ni tenemos nada por el estilo, porque al fin y al cabo somos una empresa, nuestro negocio viene por otro lado, pero sí que es verdad que esto nos está generando una serie de tráfico que sobre todo nos está ayudando a posicionar muy bien en redes sociales y en Facebook, o sea, perdón, en Google, ¿no? Esto es tan sencillo como que Waymark somos dos personas, mi socio y yo, y tenemos una presencia en la web y una presencia de marca
en Google, además de forma natural, porque no nos hemos gastado ni un céntimo en Google, sino que de forma natural pues la gente se mete, navega, investiga y podemos competir en imagen y en presencia pues con las grandes agencias y las grandes multinacionales que hay aquí en España, ¿no? Entonces, eso para nosotros ya es un plus, o sea, el que de repente ahora ya no nos empiecen a llamar, lo que decía al principio, no te llamen a un concurso para crear una marca con un freelance, sino que te llamen para competir con una mega agencia, pues oye, eso a nosotros sí que de alguna forma te genera otro tipo de beneficios, ¿no? Eso sí que lo tengo claro. Si alguien tiene empresa, aunque sea una pyme pequeña de lo que sea, un podcast le va a ayudar a posicionar segurísimo. Siempre pongo el ejemplo de unos amigos que tengo que tienen una fisioterapia, una clínica de fisioterapia y tienen un podcast y mucha gente conoce esa clínica porque tiene el podcast y la gente ya no buscará en las páginas amarillas. Cuando esté en Madrid se irá a esa fisioterapia porque la han escuchado y la escuchan cada semana y te haces como, pues eso, te vas posicionando siendo tú y explicando lo que sabes hacer. Es que no es más que un currículum en audio. Sí, totalmente. Además es un canal más, ¿no? Entonces, pues igual que ahora te tienes que hacer tu cuenta de Instagram o de un montón de redes sociales que han ido surgiendo, el podcast además yo lo que creo es que es una forma muy directa y nosotros desde Waymark no le estamos sacando el provecho que realmente, por lo menos de momento, porque en mente tenemos hacer evolucionar un poco más este tema del podcast, pero sí que esto tiene un potencial muy, muy, muy grande y sobre todo, bueno, a nivel de posicionarte como experto es algo esencial, ¿no? Tenemos un amiguete, Ignacio Jaén, que es el primer podcast que yo escuché de branding en castellano, que lo lleva él. Y jolín, él se está pegando unas pechas a publicar un podcast al día, además un trabajo bastante meticuloso sobre todas las ramificaciones que hasta donde puede llegar el branding, ¿no? Y al final él ha pasado de en muy poco tiempo, de muy poquitos seguidores en Twitter, por ejemplo, ahora tiene 1.000 y pico, que en proporción, en menos de un año, es una barbaridad. O sea, porque y además haciéndolo o consiguiéndolo de una forma natural, ¿no? Estás escuchando Nación Podcaster. A nosotros esto lo que nos invita a pensar es a que esto tiene que funcionar, nos tiene que generar otro tipo de beneficios de alguna forma. Ahora mismo con esto nos vale, estamos bien, pero sí que es verdad que el contenido es el rey y este tipo de contenidos cada vez es más demandado, sí, ¿no? Entonces nuestra idea es seguir apostando por ello. Me ha gustado eso que has dicho, que es como una red más tipo Instagram, y es verdad que el podcasting yo creo que se diferencia de otras cosas como la radio o la tele por eso, porque es como una red social más en audio. Es que es así, lo has clavado. El famoso transmedia que está ahora, pues yo creo que el podcast es una cosa más, y sobre todo si tienes algún producto que ofrecer o algo que mostrar, pues segurísimo. Yo digo que todo el mundo se tiene que hacer ese podcast, pero ya. Tengo un amigo que está dando una tesis, se llama David, que tenía un podcast llamado All In Podcast, y justo en la tesis habló de eso, le llamó una palabra transmedia. Bueno, fusionó las dos palabras, yo no sé qué palabras sacó, pero fusionó podcasting y transmedia, y bueno, un tochaco investigando sobre este fenómeno del podcasting como otro medio de transmedia. Y una de las cosas que decía es que el podcaster no solo hace podcast, que acabas haciendo un Periscope, acabas haciendo, bueno, en Twitter estás ahí casi todo el día, y que no solamente tienes ese medio. He visto también, hablando de Periscope, que os habéis lanzado un poquillo un poquillo que también habéis anunciado, que yo me apunté a la newsletter para el juego este, que yo no sé bien, no entendí muy bien qué era el juego. Ahora me lo explicas. No me ha tocado, sí, pero quiero saber qué es lo que no me ha tocado. Pues es la primera, yo creo que es el primer vídeo que hicimos a través de Periscope. Nada, era algo tan sencillo que vemos la idea de brand, nos gusta, es decir, contar marcas que tienen su historia. Entonces, pues pensando un poco en verano, ¿no? Pues siempre estamos con la idea de, joder, siempre nos pilla el toro cuando hay que hacer el regalo de empresa famoso en Navidad, ¿no? A los clientes. Y dijimos, joder, este año no nos puede pillar el toro, tenemos que pensar algo con tiempo, algo que funcione. Y pues bueno, en verano empezamos a darle vueltas y se nos ocurrió que ya que teníamos todo el contenido generado para brand, para el podcast, toda esa investigación que teníamos, aprovecharla y hacer pues lo mismo que antes, ¿no? Es decir, el seguir divulgando la cultura de marca y hacerlo a través de un juego, ¿no? De una forma didáctica, entretenida,
Y al final es un juego muy sencillo, es un juego en plan timeline, ¿no? No sé si, bueno, son los típicos juegos de cartas en los que tú tienes ahí una línea cronológica, entonces tú tienes que colocar las cartas en una forma determinada por fecha. Si te equivocas, pues te descartas esa carta y robas del mazo, y el que primero se quede sin ninguna carta en la mano, pues es el que ha ganado, ¿no? Es un juego muy sencillo, pero a nosotros nos servía para contar primero marcas, en casi en 140 caracteres, porque las cartas son muy chiquititas, pues contar una pequeña anécdota y poner su fecha, ¿no? Entonces al final lo que queríamos con esto es que la gente viese que las marcas que nos acompañan hoy al siglo XXI, que tienen un montón de años, de siglos, y que detrás de ellos hay una historia curiosa, ¿no? Esto también lo que hemos visto es que a mucha gente del mundo de la empresa les ha gustado, mucho emprendedor, mucha gente que está empezando, el conocer marcas que aparentemente son famosas, son conocidas, pero cuya historia no sabían, ¿no? Les ha gustado el verse en otras marcas, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, siempre contamos el caso de la marca Kellogg's, ¿no? La marca Kellogg's es de 1912 y el origen de la marca Kellogg's pues es algo tan curioso como que un científico adventista estaba trabajando para intentar curar la masturbación, porque para ellos era una especie de drama, ¿no? El tema de la masturbación, y en esa investigación pues descubrió los Kellogg's, ¿no? Los copitos estos de cereal inflado. Pues joder, es una curiosidad que primero además es de 1912, o sea que ya te esperas que la marca no sea tan antigua. Pero al final, pues. ¿Cómo llega del punto A al punto B? O sea, me recuerda al chiste de doctor, tengo el pene naranja, y le dice, deje de comer ganchitos mientras ve porno. Porque, o sea, ¿cómo has llegado de querer eso a conseguir eso? Sí. Pues además fue un pique con su hermano. Eran dos hermanos, y entonces, bueno, al final tuvieron un pique porque uno quería investigar. Uno estaba haciendo comida para animales y el otro estaba estaba trabajando para la masturbación. Entonces crearon una especie de clínica. Y bueno, pues estas serendipias, ¿no? De repente pues ven ellos trabajando en eso, vieron que eso estaba rico, que le gustaba a todo el mundo, que cura la masturbación, la gente seguía masturbándose exactamente igual, y al final cogieron y lo empezaron a comercializar. Sí. O sea, se vendieron, ¿no? Bueno, o sea, lo otro lo abandonamos barco, aquí no hay solución. Bueno, oye, a veces dicen que para cuando tienes, ¿no?, mucho estrés, hay dos opciones, o sexo o comer. Pues a comer, que es más fácil, claro. Suele ser más fácil. Sí. Pero es un poco, al final son datos curiosos que echando, además las partidas del juego son muy rápidas, porque en 10 minutillos has hecho una partida, son muy dinámicas y al final te lo pasas bien, ¿no? Y bueno, pues descubres curiosidades como esta, ¿no? O marcas, por ejemplo, hay una marca que a mí me encanta, que es de un artículo que hicimos en Brand, que es la marca Keiyunkan, que es una marca de una especie de posada japonesa, que es del año 711. O sea, es decir, estamos hablando de que aquí en España estamos en el punto en el que entraban los árabes a la península, pues ya había una posada que estaba funcionando, que era una empresa que tenía su marca y que funciona ininterrumpidamente hasta día de hoy. Y además los puestos en la posada pues son hereditarios, tanto la directiva como el que estaba cambiando sábanas y estaba barriendo suelos, pues todos esos son puestos que se han ido heredando generación tras generación desde hace tantos siglos, ¿no? Pues al final lo que te permite esto es acercarte de una forma muy llamativa a la gente, que la gente conozca, que se empiece a interesar por las marcas y que empiece a rascar, ¿no? Lo que pretendemos es que les pique un poco el gusanillo y que la gente empiece a rascar la materia y empiecen a ver que detrás de todo esto pues que hay mucho más, ¿no? Que no solo esto, la parte estética, la parte bonita, ¿no? La parte de las fallas, como digo yo, que son todos los colores del diseño y demás, pero detrás de todo esto pues hay una estrategia, que además necesita siempre el diseño y viceversa. O sea, la gente normalmente siempre se tiene en mente que diseñar un logotipo o diseñar marcas es, bueno, pues estos chicos que hacen dibujitos y pintan un logotipo y ya está. No tiene nada que ver. O sea, esto va de estrategia en esencia, y es una estrategia que va vinculada
al negocio de la empresa de turno, ¿no? Entonces, no es un ejercicio gratuito de voy a hacer este logo con estos colores y estas formas porque me gustan y porque están de moda, sino esto es algo sesudo y que tiene que ver mucho pues con el know-how de la compañía, su forma de hacer las cosas, su filosofía, su propia historia. O sea, que entonces, bueno, esto es la primera piedrecita que ponemos en el camino para que la gente luego pues siga construyendo. Sois los Mad Men de España. Pues hay mucha jerga. Además, siempre recuerdo un compañero de trabajo que tenía que cuando empezó la serie, que además el tío es que tenía frases y todo que eran del protagonista, ¿no? Y tenía una compañera que siempre decía, joder, dice, este tío es que dice las mismas frases que dijeron en el capítulo de ayer. O sea, esto, Mad Men y el branding van muy de la mano. Bueno, esto no lo he dicho nunca, pero el logo nuevo de Nación Podcaster, cuando yo buscaba un cambio y dije, quiero algo como Mad Men, los mismos colores y como mi avatar normal, ya así como sentado, dije, entonces se lo pregunté a un amigo y me lo hizo. Sí, hombre, eso es normal. Si al final es como todo, ¿no? Tú puedes tener un montón de productos y puedes tener distintos precios, ¿no? Hay muchas veces que tenemos clientes que, pues el problema que tenemos nosotros, ¿no? Que de repente te viene un cliente y te dice, no, pues es que yo esperaba un logotipo por 900 euros porque tengo un amigo que me lo hace. Depende de dónde hayas ido a buscar. O sea, tú tienes coches pues desde BMW, Mercedes y SEA 600 y en esa amplia horquilla todos tienen ruedas. ¿Qué es lo que te vale? Sí, es que tiene ruedas. Pues bueno, ya, pero no es lo mismo un Mercedes, un BMW y los entregables son diferentes y todo lo que tú le vendes al cliente también es diferente, sin menospreciar el trabajo de freelance, ¿eh? Yo he estado trabajando el primero de freelance y lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que el trabajo no es lo mismo, no tiene nada que ver una cosa y ambas cosas son profesionales, ¿eh? O sea, es decir, un diseñador, un freelance te puede hacer un logo perfecto para tu podcast que puede funcionar muy bien, pero eso no quita que toda esa parte estratégica que lleve detrás, pues esté o no esté. Evidentemente para un podcast pues es algo muy sencillo, ¿no? Pero cuando estás haciendo la marca para un producto, para una emisora de radio, como me tocó a mí hacer en su día, al final tienes que empollarte mucho a las audiencias, tienes que saber conocer muy bien el público objetivo, tienes que saber muy bien los objetivos de la empresa, es decir, qué es lo que esperan, en qué tiempo, y todo esto va influenciando para que tú luego saques lo que hacemos realmente es traducir el lenguaje verbal en lenguaje visual, ¿vale? Entonces todo esto al final se traduce en una batería de verbalizaciones de la marca, de lo que se espera de la marca, y nosotros ya con eso trabajamos y jugamos, lo llevamos a la parte de diseño y ya empezamos a darle forma y a ponerlo bonito, como solemos decir. Yo iba a preguntarte ahora en qué caso habría que se podría contratar a Waymark Branding, pero también me interesa, ¿el juego se puede comprar aparte? Yo quiero ese juego. A mí me ha interesado. Es la gran pregunta. Nos ha escrito un montón de gente pidiéndonos el juego. A ver, nosotros el juego lo hicimos para nuestros clientes. Entonces hicimos una tirada muy cortita. De hecho, el concurso que hicimos en Periscope, pues fue para promocionar un poco los 5 últimos juegos que nos quedaban, para darle salida, y bueno, ya que la gente lo estaba demandando, pues el que tuviese suerte en el sorteo, pues que se lo quedase, ¿no? Y entonces, a día de hoy no tenemos porque además es que sale más caro el collar que el galgo, es decir, al final una tirada muy cortita, además la caja también está hecha a medida, las tarjetas, es el momento, antes has hablado de Patreon, es el momento de abrirte un Kickstarter y decir, queridos oyentes, si queréis el juego, aquí tenéis un Kickstarter. Necesitamos tanto. Sí. No te creas, estoy ahí en negociaciones con los amigos de la mazmorra de Pacheco, un canal de YouTube de juegos de mesa, para ver si me hacen una promo, a ver si la gente se anima para comprarlo. Pero bueno, a día de hoy no lo vendemos, salvo que, bueno, de repente recibamos 700 correos pidiendo el juego, entonces sí tendremos que sacar alguna edición, pero vamos, en principio no. Y sobre la otra pregunta, sobre Waymark, pues Waymark lo que hacemos es creamos y gestionamos marcas, es decir, cualquier persona que empiece o que cree una marca o que tenga una marca y la quiera cambiar, pues ahí estamos. Nosotros tenemos clientes desde muy chiquititos hasta muy grandes. Tenemos grandes empresas del IBEX, grandes marcas y luego pues gente que está empezando, muchas startups sobre todo, gente que poco a poco van entendiendo que necesitan una buena imagen de marca, que no vale con tener un logotipo y ya está, sino necesitan algo potente, algo más diferencial, ¿vale? Que generalmente son los clientes pequeños, son los que nos permiten hacer los trabajos más creativos. Sin embargo, luego las grandes empresas,
bueno, los Adeslas y los Coca-Cola y toda esta gente, pues al final el trabajo creativo pues es muy poco, ¿no? Por no decir nulo. O lo haces en un momento puntual y luego ya al final termina siendo trabajo de batalla. Pero sí que es verdad que las empresas chiquititas nos llaman mucho, mucha pyme sobre todo, y gente que tiene proyectos en mente que pues lo primero que te piden, un logotipo y la página web, ¿no? Es un poco la forma de empezar, ¿no? Si no tienes esas dos cosas, la ecuación no va a dar un resultado positivo, ¿no? Entonces al final pues nosotros ahí estamos, de hecho tenemos un pequeño paquete para startups, porque evidentemente los precios y los esfuerzos no son los mismos para una empresa que está montando un e-commerce de zapatos, por ejemplo, como una empresa, pues eso, una empresa del IBEX o una multinacional, ¿no? Entonces sí que ahí nos hemos adaptado un poco a todo el tema crisis, ¿no? Y hemos adaptado ahí para ese tipo de clientes, hemos hecho un pequeño paquetito de startups para hacérselo asequible y básicamente eso es un poco lo que hacemos y el tipo de clientes que tenemos. Esencialmente siempre empezamos haciendo la marca y siempre terminamos haciendo la página web. Es algo que bueno, al final siempre decimos, tenemos pocos clientes, no llegamos a 50 clientes, pero la gran mayoría, el 99%, siempre repiten y te siguen pidiendo más servicios y te siguen pidiendo que continúes de la mano con ellos, porque al fin y al cabo el comenzar o crear una marca desde cero lo que te permite es pues meterte dentro de la compañía y muchas veces la sientes tuya, ¿no? Al final, mucha gente, hablando a día de hoy, hace ya un montón de años que hice la marca de Cadena 100, cuando me llamaban, me siguen llamando, oye, Rubén, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo estoy haciendo un diseño de un flyer? ¿Qué te parece? ¿Cómo te gusta? ¿Te parece que está bien? ¿Está en marca? ¿No está en marca? ¿Estoy respetándolo? O sea, al final creas una relación con el cliente que pues necesitan y quieren que les acompañes en todo lo que van haciendo poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco nuestro día a día. Uh-huh. Bueno, pues si por salir en Nación Podcaster te ayudo algo, poquito, que sea un cliente, pues mira, oye, bienvenido sea y yo encantado. Y a los escuchantes de Nación Podcaster, ir corriendo a escuchar Brand, que se escribe con 2N al final, que me ha costado bastante semanas cuando me preguntan ¿cómo era aquel podcast? Y el nombre no se me quedaba de Weimar. Y el Twitter, anda que no me ha costado encontraros, no se me quedaba el nombre. Lo decíais en cada podcast y digo, ¿qué ha dicho? Me ha vuelto a escapar. Sí. Al final te hice caso y lo pusimos en la descripción de iVoox, que no lo teníamos. Pero sí, bueno, el nombre de Weimar, Weimar es un poco el homenaje a la República de Weimar, que es el origen de la escuela de la Bauhaus. La Bauhaus un poco es el inicio del diseño moderno, contemporáneo, ¿no? Entonces, el mismo día de la fundación de la Bauhaus, Walter Gropius, que era el fundador de la escuela, hizo un discurso en el que apelaba al trabajo de los viejos artesanos, el trabajo bien hecho, y era un discurso que a día de hoy, bueno, en el 2012, pues joder, nos sentíamos súper representados con él, ¿no? Entonces decidimos decir, bueno, pues vamos a llamarlo Weimar, y como hacemos marcas, pues marca en inglés, pues Weimar y fuera, ¿no? Y luego Brand es curioso porque Brand es el origen es un término nórdico que significa quemar. El brand viene de marcar a las reses, ¿no? Eso que se hace mucho, ¿no? En todo el mundo de la tauromaquia, ¿no? De marcarlas con un simbolito, ¿no? Pues de ahí viene el origen brand. Claro, y el origen a su vez de brand, que bueno, es una palabra inglesa, pues viene de un término nórdico que significa quemar, significa fuego. De hecho, en redes sociales el nombre mola y bueno, tiene sus peros, ¿no? Porque cuando te metes a buscarnos siempre salen algún equipo de fútbol noruego o escandinavo, ¿no? Porque todos tienen el término brand, ¿no? Que es muy deportivo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nosotros estamos muy contentos con él y bueno, poco a poco se pronuncia mejor que Weimar. O sea que... No, yo por mi parte, mis enhorabuenas al podcast, ya lo sabes, no paro de siempre que me escuchas por ahí lo recomiendo porque es que además me gusta un montón, es que es lo que digo, estoy seguro que se lo pongo a mi padre que ha escuchado solo un podcast de deportes y le va a interesar porque hay cosas súper molonas. La historia de Lego yo lo flipé, yo creo que algún podcast vuestro lo he escuchado un par de veces porque hay tanta información y tanto en plan, esto quiero aprendérmelo para cuando surja la ocasión de decirlo yo. En plan conversación de cuñado, ¿no? Hombre, eso es algo también que hemos tenido muy en cuenta. Es decir, normalmente por experiencias previas, al final
hay muchos blogs y muchos podcasts que es un poco ir al día, ¿no? Y lo que buscamos es tener una información, un contenido que fuese recurrente. Es decir, que no sea algo de, bueno, pues ha cambiado la marca de Movistar, pues va a ser trending topic hoy y mañana, pero luego ya paso mañana se va a olvidar, ¿no? Entonces, al contar la historia, lo que nos permite es que cualquiera que hace una búsqueda, pues va a encontrarse nuestro artículo, nuestro post, ¿no? Y nuestro podcast. Entonces, era un poco, la idea era un poco también eso, ¿no? Estaba, por lo menos la intención, luego no sé si lo estaremos consiguiendo, pero bueno, la intención era un poco esa, ¿no? Que la gente pueda buscarnos y, pues, de hecho, las visitas en iVoox, que es un poco lo que más vamos monitorizando, pues eso es lo que nos permite ver que hay artículos y podcasts que van subiendo, pues, cada mes, pues, aumentan las visitas bastante, ¿no? Y además ni los promocionamos ni nada, o sea, simplemente los dejamos ahí y ellos ya poquito a poquito van sumando. Sí. Y sí que es verdad que hay mucha gente que coge uno y luego pica con el siguiente, pero bueno. Claro, como son cortitos también, cuando termina, ¡ay, se me ha hecho corto! Voy por otro. Has dicho iVoox, pero yo creo que es mejor recomendar la web, ¿no? Os interesa más, waymark.es, sí. Que ahí además los posts están acompañados con unas super fotos, está todo complementado, perfecto. Te escuchas el podcast, luego te vas ahí al post y trabajo perfecto, se te queda ya en la cabeza. Sí, la web, digamos, es brand.es, lo que pasa es que, bueno, lo tenemos redirigido a la web del estudio, a la web de Waymark, precisamente por el tema del SEO SEM que te comentaba antes, ¿no? Pero sí, la verdad es que las imágenes, además le dedicamos bastante tiempo a taguear bien las imágenes, a hacerlas, porque muchas pues las retocamos con Photoshop, bueno, también eso sí que también lo tenemos muy medido, ¿no? Y que al final estamos vendiendo imagen y esto tiene que ser muy visual, ¿no? Entonces las imágenes tienen que estar súper bien, además también intentamos que no sean es decir, que tú te metas luego en Google en buscar imágenes y que no te encuentres la misma foto, o sea, eso sí que lo intentamos hacer recopilatorios, que eso también luego se viraliza muy bien en redes sociales, todo el tema de las imágenes, y en Instagram se mueve muy bien. Pues la evolución del logotipo de Adidas, la evolución del packaging del McDonald's, por ejemplo, del Big Mac, pues todas esas imágenes se mueven muy bien, ¿no? Entonces sí que es fundamental escuchar el podcast, pero sí es verdad que para ponerle imágenes al podcast hay que ir a brand.es. No, es que muchas cosas de esas que dices de la evolución de las marcas y todo, es verdad que, bueno, hay muchos juegos de aplicaciones de móvil que va de eso, de saber picar qué marca es, y te ponen las marcas de 1800 y tienes que ir adivinando cuál es cuál, y la verdad que mola mucho. Yo es que estaría todo el día preguntándote cosas de marcas, porque es que cuando escucho podcast siempre digo, wow, quiero hablar de esto. Así pues que nada, bueno. Eso cuando queráis, siempre en redes sociales, además sí que somos bastante activos, o sea que cualquier duda, vamos, encantados de responder. Pues bueno, Rubén, pues muchas gracias por venir. Ha sido rápido, raudo y veloz a la llamada en Hacen Podcaster, y yo, vamos, contentísimo de teneros aquí en el podcast, que me gusta mucho Bran, y vamos a poner las notas del programa, la web, el Twitter y todo. Y pondremos también una foto del juego o algo para dar envidia. A ver si envían esos 700 correos que yo no quiero. Muy bien, pues nada, un placer, que me ha encantado la entrevista, de estar con vosotros y nada, y nos seguimos escuchando. Nos vemos, hasta luego. Chao. Bueno, pues ahí teníamos a Rubén de Waymark Branding, que me ha encantado conocerlo, me ha encantado la entrevista, conocer más la empresa, conocer más el podcast. Y Rubén me ha parecido súper majete. Ya me lo parecía en Twitter, pues en persona me lo ha parecido todavía más. No os vayáis, porque tengo que anunciaros un par de cosas. La primera, relacionada con Nación Podcaster. He abierto un canal de YouTube. Nación Podcaster está en YouTube. Por ahora estoy subiendo sobre todo los resúmenes de los podcasts de noticias. He hecho una comparativa de 3 micrófonos, los 3 que se parecen o 2 que se parecen al ATR 2100, uno Knox y otro Proel. Son los 3 que tengo yo físicamente, que puedo comparar, que puedo enseñaros. Os lo enseño físicamente y os lo enseño auditivamente. Así podéis comparar 3 micrófonos dinámicos que tienen tanto XLR como USB. Y uno puede costarte, si lo compras en España, 200, si lo compras importado, 90, como es el ATR 2100, muy usado entre todos nosotros los podcasters.
Otro puede ser de 46 euros más 12 de gastos de envío si es vía Amazon siempre. Y otro Proel por 40 euros con gastos de envío si eres Amazon. Recordad que si entráis en nacionpodcast.com/Amazon, pues además pues aquí el Mendas se lleva una pequeña comisión de 2 eurillos. A vosotros os cuesta igual y a mí me sale esa cosica más que me sirve para pagar los Vimeos Pros y estas cosas que se pagan mucho, que aquí hay muchos servicios pagando. ¿Qué más? También hablando de la red Nación Podcast, sabed que estamos metiendo podcasts nuevos, poco a poco, podcasts que me generan confianza, gente que me encanta como es, sobre todo como personas y que quiero tenerlas en la red, o sencillamente gente que contrata mis servicios como productor. También esos podcasts entran en la red, como pasó con Buenos Días Madresfera, que también me parece maja, Entonces, si también queréis si tenéis pensado crear un podcast, no sabéis bien cómo hacerlo, necesitáis ayuda porque no tenéis tiempo, pues yo puedo disponer de ese tiempo y haceros toda la edición, toda la producción. Vosotros solamente ponéis la voz y yo os lo hago. Esto sobre todo va dirigidos a empresas, ¿no? A pymes y gente que quiera hacer un podcast para que su proyecto sea un poco mejor, pero no tenga ese tiempo. Bueno, pues en Nación Podcast, en Nación Podcaster, Nación Podcast o el SUNE, como quieras llamarlo, pues yo os ayudo y además os agrego en la red de Nación Podcast como un podcast nuestro, poniendo las entradas y las publicaciones como uno más. Otro podcast que ha entrado en Nación Podcast es La Mamarazzi. La Mamarazzi es una alumna de mi curso de podcasting escuelapodcaster.com y que, bueno, tal y como me estaba explicando el proyecto, yo me enamoré. Bueno, ya me enamoré de ella una vez que hicimos un audio conjunto cantando una canción para un evento y dije, ¡qué voz, por Dios! Luego la conocí y dije, ¡qué mujer, por Dios! Luego me explicó el proyecto de fotografía dedicada a la fotografía del mundo en smartphone, en móvil, cortito, 10 minutos semanales o cada 10 días, y ya me enamoré del todo de ella. Caí rendido a sus pies, les supliqué que su podcast La Mamarazzi estuviera en Nación Podcast. Os voy a dejar un pequeño extracto al final para que escuchéis la presentación de Sandra Claret de La Mamarazzi, para que veáis que no os engaño, no vendo faroles. La Mamarazzi mola mucho, en serio, mola muchísimo. Y bueno, hasta aquí todo lo que tenía que deciros. Muchas gracias por escuchar Nación Podcaster. Muchas gracias a todos los que escucháis un montón de podcasts cada día, a todos los que recomendáis todos los podcasts que os gustan, ponedlo en Twitter, me ha gustado recomiendo recomendar podcasts a todo el mundo, porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben, y esa es vuestra misión, esa es la misión de todos nosotros, no parar de ser pesados diciendo, escúchate este podcast sobre tal, escúchate este podcast sobre cual, voy a hacer un podcast sobre esto, que todo el mundo sepa lo que es un podcast, que no sea una palabra ajena, por Dios. Dios, y un poquito de brand aquí, un poquito de brand allá. Si necesitáis algo con marcas, pues Waymark Branding. Dios, qué palabra más difícil. Bueno, muchachos, muchachas, buenos días, buenas noches y buenos podcasts. Nacionpodcast.com. Entra y descubre otros programas. Hola a todos y bienvenidos al nuevo podcast de fotografía para padres y madres, La Mamarazzi. Soy Sandra Claret, soy fotógrafa y madre a partes iguales. Algunos creo que ya me conoceréis por mi faceta de bloguera. Yo soy la que está detrás del blog Mamá Boca Chancla, un blog de maternidad y crianza donde cuento mis experiencias como madre, pero en el que también le doy mucha importancia a la fotografía. Nacionpodcast.com.
Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Hey, ¿qué haces? ¿Scrolleando y viendo a otras personas de vacaciones? Cancún, Oaxaca. Con Expedia, tu viaje puede acumular recompensas para usar en tu siguiente estancia elegible. Pronto la gente va a estar scrolleando para ver tus fotos. Expedia, el único lugar que te lleva a cualquier lugar. Aplican términos. Entra en quieroserpodcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quieroserpodcaster.com.